dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo, en los cielos, como las que están sobre la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el capítulo 3 del mismo libro de Efesios, versículo 8, dice la palabra: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a través de su palabra y que podamos ser fortalecidos, como dice el capítulo 6, verso 10 de este mismo libro, en el hombre interior por su espíritu. Con un gloria a Dios grande puede sentarse. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del propósito eterno de Dios con el hombre. En estos versículos que leímos hay cosas muy profundas, poderosamente grandes, porque Dios se propuso hacer algo con la humanidad. Propósito se define como la determinación firme de hacer algo. Y Dios, que creó el cielo y la tierra, que muchas de estas cosas que están escritas en la palabra y muchas de las cosas que vemos con nuestros propios ojos resultan ser misteriosas para nosotros. Y sabe que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, verso 29, dice que las cosas reveladas pertenecen
al hombre, a mí, a usted. Las cosas reveladas, pero las cosas secretas pertenecen a Dios, al cual damos hoy gloria y honra por siempre. A su nombre. Las cosas que son reveladas son aquellas que podemos digerir en nuestro espíritu. Son aquellas que podemos entender. Muchas partes de la Escritura nos quedamos pensando, ¿qué querrá decir? ¿Qué es esto? Y muchas de ellas son un misterio. El hecho de haber creado al hombre a imagen y semejanza de Dios es un misterio. El organismo humano es un misterio. Han pasado cuántos miles de años y la ciencia de la medicina ha investigado en universidades a través de hombres expertos, investigando el organismo humano, el cual es un misterio. Y por eso usted ve que un médico se especializa en algo. Por ejemplo, un médico general, si quiere conocer lo que son la parte de los tendones que están en el organismo humano, tiene que empezar una especialidad o especialización. No todos. Por eso hay tantos especialistas, unos en riñones, otros en el hígado, otros en el cerebro, otros en oídos, otros en la articulación de las palabras, etcétera. Porque es algo misterioso y complejo. El que Dios haya creado un organismo tan perfecto como es el ser humano, como es el hombre, con un cuerpo perfecto, con un sistema inmunológico perfecto, con una mente, un cerebro, unas neuronas. Y aparte de eso, no somos simplemente seres vivientes, somos alma viviente. En otras palabras, somos almas que tienen vida. Yo no sé cuántos de ustedes sienten la vida. Somos espíritu. Tenemos un ser espiritual dentro de nosotros. Y ese es un misterio. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde tiene el alma? Patricio, se queda igual. Porque él no sabe si en los tobillos, en las rodillas, en el estómago, en los riñones. ¿Dónde? ¿Es un misterio? Claro que es un misterio. Pero tenemos, claro que tenemos. Por eso es que nunca, a diferencia de otros seres vivientes como las bestias, los caballos, las vacas, etcétera, nunca hemos visto un caballo con las patas de adelante adorando, porque no tiene alma, no tiene un espíritu que lo conecte.
Lo que nos conecta al cielo es el Espíritu que Dios nos dio. Por eso adoramos. Por eso el Dios Altísimo dice: tales adoradores el Padre busca que le adoren. Tales. No va a una ganadería a decir tales vacas. No. Tales adoradores. Los seres humanos. El Padre busca que le adoren, y que le adoren en espíritu y en verdad, no a medias, en verdad. Levanta tu mano y alaba. Es un misterio. Simple o sencillamente la creación del hombre fue un misterio y sigue siendo un misterio. Y muchos de la teoría de la evolución se confundieron y muchos fueron al infierno eterno creyendo que el abuelo de ellos venía del mono. Y murieron con esa certeza que el abuelo de esos escritores era un chimpancé, un gorila. Pero ningún gorila, hermano. El gorila nace gorila. El mono nace mono y se queda mono. Alabado sea Dios. Pero Dios hizo al hombre y no se queda como nació. El hombre crece, se desarrolla. El hombre es inspirado por lo que tiene adentro, su alma, su espíritu. Aleluya, al nombre de Dios sea la gloria. Después de crear Dios al hombre y formar un jardín que se llamó el Edén, vio con sus propios ojos el Creador cómo el hombre sucumbió. Y esta mañana oíamos que se mencionaba el autor de la caída del hombre utilizando al animal más astuto que había dentro de la creación. Fue utilizado por el diablo. Le utilizó la inteligencia, el instinto de esa bestia para atacar al hombre y destruirlo. Porque lo destruyó. Lo destruyó. La palabra dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por un hombre pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay nadie que diga que no ha pecado. El profeta dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por el camino que mejor le pareció. Pero allí viene la promesa: pero Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. A Él sea gloria. El propósito divino y eterno con el hombre
fue crearlo. El hombre cayó, el hombre falló. Y ahora Dios nunca se queda sin recursos. A nosotros se nos cae algo y se hizo trozos y lo perdimos. Pero Dios nunca se queda sin recursos. El hombre cayó, pero Dios dijo, aquí hay que hacer algo más. A ese hombre hay que rescatarlo de donde está, y ese es otro misterio. Ese es el propósito eterno con el hombre. En síntesis, Dios creó al hombre con el propósito de formar la humanidad y de tener un pueblo en la tierra, un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que le sirviera a Él. Ese era el propósito. Pero el hombre le falló, y entonces viene el plan B, viene el rescate de ese hombre para seguir el propósito que Dios tenía preparado, como le estábamos leyendo, desde los siglos y los siglos atrás. Aleluya. Alabado sea Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y oiga esto, por medio de la iglesia tiene que darse a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. El propósito eterno de Dios es levantar un pueblo, y ha estado bregando y luchando para tener un pueblo desde el comienzo de la creación. Y por eso es que usted ve que desde allí, de la familia de Adán, el primer hombre, y de Eva, la primer mujer de la tierra, se desprende dos líneas. La línea del pecado, la línea de los que le sirven al diablo desde ese tiempo, y la línea de los que le servimos a Dios desde ese tiempo. Estamos hablando ya de muchos miles de años. Allí se establecen esas dos líneas, porque Abel representaba la justicia, la obediencia, representaba la ofrenda que llevó al cordero inmolado, a la redención. Estaba hablando de un sacrificio, estaba hablando de una redención. ¿Sabe que en el libro de Génesis, el capítulo 3, dice la palabra en el verso 15 lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte
de los pies, de los tobillos, el golpe que la simiente de Satanás iba a propinar, no se sabía a quién, pero Abel vislumbró por revelación divina, dio un vislumbre de lo que sería la redención. Eso estaba oculto. La humanidad empezaba a desarrollarse en la tierra, pero él trajo un cordero que representaba al Salvador del mundo, al Redentor. Fue al rebaño y escogió un cordero de la edad esperada, de los primogénitos de su rebaño, no de cualquiera. Y de esos primogénitos de su rebaño escogió el mejor. ¿Por qué el mejor? Porque no tenía fallas, tacha. No tenía ninguna falla en su cuerpo. Todo su organismo, su cuerpo estaba sano. Esa es una revelación misteriosa, porque él no tuvo instituto bíblico, ni tuvo maestros, ni tuvo pastores, pero la revelación divina siempre ha estado. Y él conoce que no podía llevar cualquier tipo de oveja, de cordero. Escogió de los primogénitos, porque eso también tiene un trasfondo maravilloso. Pero de dentro de ese grupo de primogénitos, escoge el mejor, sano, perfecto, limpio. Y cuando lo lleva para presentar, Dios le da una mirada al corazón de Abel y vio que desde adentro se había hecho la elección de ese cordero para llevarlo como ofrenda y presentarlo a Dios. Y Dios se agradó, porque él sabía que de parte suya había inspirado a Abel a hacer algo misterioso. Miles de años después, allí en las riberas del Jordán, Juan el Bautista estaba haciendo su trabajo de bautizador. Estaba bautizando a los que llegaban. Por supuesto que les pasaba el escáner y devolvió una multitud de perversos y los mandó a arrepentirse, porque nadie debe bautizarse sin arrepentimiento genuino. Pero él estaba allí en la ribera del Jordán, y también misteriosamente, porque él no conocía a Jesús. Él no lo había visto, no sabía quién era. Pero estando en su trabajo, el Espíritu de Dios vino sobre él y le dijo: mire para allá, ¿quién viene? Allá viene un personaje caminando y viene hacia usted. Levante esas manos y dele gloria.
Y este hombre se queda viendo y dice a los que estaban allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted puede adorar, adore. Si puede alabar, alabe, alabe. Y ese personaje se acercó y le dijo a Juan: vengo para que me bautice. Era un misterio. Y Juan se espantó porque ya tenía la revelación. Ya Dios le había revelado: ese personaje no es cualquiera. Ese es el Hijo de Dios. Él es el Cordero. Como un cordero mudo va a ser llevado al matadero. Le reveló el Señor a ese hombre en ese momento que ese personaje venía a la tierra como un cordero a morir por los pecados de la humanidad, para que el propósito eterno no cambiara de camino. A su nombre. Y cuando le dice a Juan que lo bautice, él rehusó. Yo debo ir a ti a que me bautice y tú vienes a mí. No tengo ese privilegio. No me siento capaz. No me siento digno de bautizarlo. Porque él ya sabía quién era. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Fue bautizado. Y dice la Biblia que cuando lo levantaba de allí, del agua, se abrieron los cielos. Otro misterio, hermano. Se abrieron los cielos y una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. Y dice la Biblia que allí sobrevoló